Bienvenidos a esta segunda clase del módulo Documentos históricos, los credos. Estamos avanzando en este tema importante de los documentos históricos. Hemos visto qué son esos documentos históricos. Hemos aprendido cómo a través de la historia la Iglesia ha creado algunos documentos en defensa de su fe. Y esos documentos están allí, se pueden encontrar fácilmente y son importantes para continuar con esa fe bíblica, apostólica, que la iglesia predica, ¿no? Entonces, eh, esos documentos son de gran importancia para continuar predicando, enseñando este legado que nos ha dejado el Señor, que es el Evangelio, a través de sus apóstoles. Por eso comenzamos con este texto que se encuentra en 2 de Pedro 3. Dice el versículo 1: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. El apóstol Pedro es claro en llamarnos a guardar, a recordar las palabras que se nos han enseñado. Esas palabras no son otra cosa que el Evangelio predicado por los apóstoles, por los profetas en el Antiguo Testamento, pero también por los apóstoles del Nuevo Testamento. Una de las funciones que hemos visto que tienen estos documentos históricos es preservar esa enseñanza de los apóstoles, es pasarla de generación en generación. Por eso son importantes estos documentos históricos. Específicamente estamos hablando de los credos. Y quiero que veamos un poco el contenido de lo que va a ser este módulo. Primero, en la primera clase hablamos de la historia, de los documentos históricos y de los credos. Aprendimos que era un credo. Un credo era una manifestación o una expresión de la fe de la iglesia, muchas veces en contra de algunas sectas que se levantaban a través de la historia de la iglesia. Entonces, aprendimos acerca de los credos, eso fue la primera clase. En la segunda vamos a ver el credo apostólico, en la tercera vamos a ver el credo de Nicea y en la cuarta el credo de Atanasio, que son los credos que han quedado allí en la historia para que la iglesia se edifique a través de ellos. Hoy, como les digo, vamos a ver el credo apostólico y quiero que lo leamos primeramente. ¿Qué es el credo apostólico? ¿Qué dice el credo apostólico? Pues es este que aparece aquí. Dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, desde donde vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Obviamente en esta clase se trata de ver muy por encima de lo que se trata este credo. Si ustedes ven, es un credo corto, pero encierra las principales doctrinas, ¿no? De la fe cristiana. Si fuéramos a estudiarlo minuciosamente, pues obviamente nos gastaría más de una clase. Por lo tanto, vamos a ver lo básico de lo que es el credo apostólico. Entonces, comencemos hablando acerca del contexto histórico de este documento. Siempre que hablamos de documentos históricos, es importante mirar el contexto en el cual se escribió, la razón, los motivos, qué estaba pasando en la iglesia cuando se escribió este documento, ¿no? Entonces, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección, y a pesar de la persecución que vivió la iglesia, porque ustedes recordarán que la iglesia apostólica eh, fue perseguida,
por el Imperio Romano, por algunos de de las cabezas del Imperio Romano. A pesar de todo esto, la iglesia siguió creciendo con el poder de Dios, alcanzando gran parte del mundo conocido. Sin embargo, también tuvo que enfrentar varios desafíos, varias situaciones difíciles, entre ellas el surgimiento de las falsas doctrinas. Esto ya lo había advertido el apóstol Pablo, ya lo había advertido los profetas que vendrían engañadores, y así fue, tal cual. Segundo Timoteo 4, 3 y 4 dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Entonces, este era un peligro que el apóstol Pablo advertía, ¿no? Va a venir tiempos donde vendrán falsos maestros que apartarán a la gente, que querrán apartarlos de la verdad. Y eso fue exactamente lo que pasó. La iglesia tuvo que lidiar con varios grupos que se levantaron enseñando falsas doctrinas. Así que la iglesia apostólica tuvo mucho que hacer allí en el primer siglo en contra de estas falsas enseñanzas, ¿no? Estos engañadores tomaban parte de la doctrina cristiana y la mezclaban con creencias paganas, y esa mezcla de creencias, pues querían pasarla como el Evangelio de Jesucristo, ¿sí? Muchos grupos se levantaron en ese tiempo asegurando que esas doctrinas que ellos habían hecho, que habían elaborado en su ignorancia y en su pecado, pues eran el verdadero Evangelio, ¿no? Y algo que empeoraba la situación era que el canon del Nuevo Testamento pues no había sido aún cerrado. Y algunas cartas llenas de errores estaban siendo leídas en la iglesia y estaban circulando eh, como si fueran inspiradas, pero no eran inspiradas. Era simplemente un material que habían elaborado algunos en su ignorancia, en su falta de conocimiento de verdad de Dios, de la palabra, del Evangelio. Así que era un tiempo difícil, ¿no? Finalmente, pues el canon fue cerrado, ¿no? El canon del Nuevo Testamento, pero ese no fue el fin de las herejías, de las controversias, sino que el enemigo perseveró y con falsas interpretaciones de los textos inspirados, contrarias a la fe apostólica, el enemigo siguió atacando, ¿no? Ya había un canon cerrado, ya había una palabra que podíamos identificar como la palabra de Dios inspirada, y en medio de todo eso el enemigo sigue atacando, trayendo falsas interpretaciones de los textos inspirados. Entonces fue un tiempo muy difícil de guerra contra la verdad, contra la fe. La forma en que la iglesia reaccionó obviamente fue enseñando la verdad, ¿no? El apóstol Pablo le había hablado también de cómo atacar estas situaciones, cómo hacerles frente, y es enseñando, predicando, defendiendo la sana doctrina, ratificando la fe a través de concilios, de credos, de confesiones, de catecismos, de estos documentos, ¿no? De estos documentos que estamos estudiando, ¿no? Los documentos históricos dan fe de la lucha de la iglesia en contra de todas estas artimañas del error. Segunda Timoteo 4:1 dice la palabra del Señor, y el versículo 2 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ese es nuestro deber. Esa es nuestra labor como iglesia. La Biblia no nos llama a levantar una guerra física contra la gente que enseña mal, sino que nos llama a predicar la verdad. Estamos aquí en esta tierra para predicar la verdad, y esa es la mejor defensa de la fe, la predicación del Evangelio, de la verdad. En estos tiempos, por ejemplo, donde hay tanto engaño, tanta mentira, tanta falsedad, es necesario que la iglesia predique. Hoy en día, mucho de lo que era cierto en el tiempo de la iglesia apostólica es cierto hoy en día.
Hoy en día también hay una cantidad de falsas doctrinas, falsas enseñanzas circulando por la iglesia como si fueran cristianas, que no son realmente cristianas, y también Dios hoy nos llama a predicar la verdad. Entonces, esto es lo que son los credos, ¿no? Es una defensa de la fe y por eso constituye un material importante para la iglesia de todos los tiempos. Cuando hablamos del credo de los apóstoles, tenemos que decir que su origen exacto es desconocido. Hasta hoy no se ha podido saber específicamente quién fue el que lo escribió y exactamente cuándo, no se sabe, aunque se sabe que vino de la Iglesia Apostólica alrededor del año 150 después de Cristo, por los registros en los documentos, ¿no? Por los documentos que hablan acerca de él, ¿no? Entonces pasó muchas modificaciones y sostuvo un uso variado en la iglesia. Si ustedes miran un poco la historia del credo, pues se usó para varias situaciones. Una de ellas para la confesión de fe de las personas que empezaban en la iglesia, ¿no? Era una confesión de fe muy completa, ¿no? Y las iglesias de los primeros siglos, del siglo segundo hasta el cuarto, eh, hicieron, usaron este credo hasta eh, mucho tiempo después se seguía usando como una confesión de fe de la Iglesia Universal. Entonces, eso es muy importante. El documento ha sido usado a través de la Iglesia y ha sido importante para la práctica de la Iglesia en confesión de la fe bíblica, de la fe en lo que los apóstoles nos dejaron en el Evangelio de Jesucristo. Entonces se menciona por primera vez en su forma completa en una carta de Ambrosio alrededor del año 390. Entonces no se puede atribuir realmente a los apóstoles, ¿no? Directamente a ellos no. Tal vez fueron los discípulos de los apóstoles o los discípulos de esos discípulos, pero es el más antiguo de los credos cristianos que tenemos, ¿no? Es el más antiguo documento que confiesa la fe de esa manera que tenemos, ¿no? Y ese es el contexto histórico de este credo. En medio de una situación de falsa doctrina, en medio de toda esa confusión que generaban los falsos maestros en los primeros siglos, la iglesia defendió la fe bíblica a través de un credo, a través de una expresión o un símbolo de su fe, que fue este credo apostólico. Ahora veamos a qué se opone el credo. Siempre que hablamos de los documentos históricos, siempre decimos que ellos se oponen a alguna falsa enseñanza. ¿A qué se oponía el credo de los apóstoles? Entonces, como es común en los documentos históricos de la iglesia, los credos cumplen esa función, la función de oponerse a alguna herejía de turno que estuvo tratando de dañar, de destruir, de desviar la iglesia de la verdad. Pues ese documento histórico viene a corregir esto, a decir, eso no es así, y la Biblia lo que enseña es esto, ¿no? Entonces, las doctrinas de este credo se oponen a dos herejías que surgieron en los dos primeros siglos. Una de ellas es el docetismo, que era una doctrina herética acerca de la naturaleza de Cristo. El docetismo de lo que habla es acerca de la naturaleza de Cristo, ¿no? Negaba su verdadera humanidad. Eso era el docetismo. Una doctrina en contra de la humanidad de Jesús. Según el docetismo, Jesús solo tenía una apariencia humana, pero no una naturaleza carnal. Es decir, ellos decían que Jesús parecía hombre, no era hombre, ¿no? Sino que parecía un hombre. Y de ahí su nombre, que viene del griego, doqueo, que significa parecer. De ahí viene el nombre del docetismo. Esa idea se basa en la filosofía dualista, es griega, la cual
veía la materia como intrínsecamente mala, maligna. Por lo tanto, Dios no podía estar asociado con la materia. Dios no podía haberse vuelto un hombre físico, decían ellos, un hombre de carne y hueso, porque la materia es mala y Dios es bueno. Eso decían ellos, ¿no? Decían que Dios, siendo perfecto e infinito, no podía sufrir. Entonces, para ellos no cabía en la mente de que Dios tomase un cuerpo humano o una forma de hombre. Entonces, por lo tanto, Dios, como la palabra no podía haber venido en carne, decían ellos. Esa negación de la verdadera encarnación significaba que Jesús verdaderamente no sufrió en la cruz y que Él no se levantó de los muertos. El principio básico del docetismo fue refutado por el apóstol Juan en Primera de Juan. Nosotros podemos ver que hay muchos textos en la Biblia en donde se refuta, obviamente, esta doctrina, ¿no? Pero en Primera de Juan 4:1, el apóstol Juan refutó estos argumentos del docetismo. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El texto es muy claro. El apóstol Juan ataca directamente esa creencia que se estaba divulgando y estaba creciendo por ese tiempo, esa creencia de que Jesucristo no había venido en carne, que el cuerpo de Jesús no era real, que era apenas una apariencia de hombre. Pero la Biblia claramente nos enseña que Jesucristo es Dios encarnado. También en segunda de Juan, el versículo 7 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Entonces, eso es muy importante porque Juan está identificando a estos falsos maestros como anticristos. Eh, Acerca del tema del anticristo se ha hablado muchas cosas, muchas de ellas fantasiosas, muy del cine, del espectáculo, pero muy pocas bíblicas. Y lo que Juan nos dice es que el anticristo es aquellas personas, aquellas doctrinas, aquellos hombres falsos maestros que predican en contra de lo que dice el Evangelio de Jesucristo, que predican una fe contraria al Evangelio. Esos son anticristos. El anticristo no es una persona específicamente, sino que el anticristo es ese sistema que ha estado en la tierra por mucho tiempo y que se levanta en contra del Evangelio de Jesucristo. Ese es el verdadero anticristo. Y aquí Juan está precisamente identificando esta falsa doctrina como parte de ese sistema del anticristo, a estos maestros de esa fe errónea, de ese error, de esa herejía como anticristos. ¿Qué era lo que predicaban estos hombres? Algo contrario a lo que dice la Biblia. Ellos decían que Jesucristo no ha venido en carne. Y por eso el apóstol los identifica como anticristos. Entonces también hombres destacados de la iglesia posapostólica, como Ignacio de Antioquía e Ireneo, escribieron contra este error en el inicio del segundo siglo. Ellos también hicieron el trabajo de escribir, ¿no? De oponerse al docetismo. Y finalmente, el docetismo fue condenado en el Concilio de Calcedonia en el 451 después de Cristo. Finalmente se hace un concilio en el cual se condena todas esas doctrinas que el docetismo encerraba. Entonces, esto es algo histórico, una situación histórica. Y lo que hace el credo es, obviamente muchos años antes, es defender la sana doctrina, la doctrina apostólica de el docetismo, de aquellas falsas doctrinas que estaban dañando
pretendiendo pervertir el Evangelio de Jesucristo. Entonces, por eso es importante el credo apostólico, porque ataca el docetismo. Ahora, otra doctrina o otra falsa enseñanza a la que se opone el credo apostólico es al marcionismo. ¿Qué es el marcionismo? Todo esto tiene que ver con un hombre que se llamaba Marción de Sinope, que fue un hereje del siglo segundo, que afirmaba que el Dios del Antiguo Testamento no era el mismo Dios del Nuevo Testamento, ¿no? Eso es lo que afirmaba este hombre, como que eran dos dioses, no era el mismo el uno que el otro, ¿no? Entonces él mostró su rechazo a todo el Antiguo Testamento como escritura canónica y del Nuevo Testamento extrajo todo lo que consideraba como judío. Se quedó solamente con el Evangelio de Lucas y con las epístolas de Pablo, ¿no? Entonces Marción fabricó no solo su propia Biblia, sino que con ello pues fabricó también su propio Dios, comprometiendo gravemente la integridad del mensaje cristiano que nos fue dado por los apóstoles, violando el mandamiento divino que dice que al Evangelio, a la palabra, a lo que Dios dijo, no hay que quitarle ni añadirle. ¿Recuerdan Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19? Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de estas palabras del libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y es interesante porque la práctica de Marción, aunque suena terrible, el hecho de que alguien haya cogido la Biblia y haya sacado los libros que no le gustaba, y haya dejado solo lo que a él le gusta, pues eso suena terrible, pero es lo que mucho cristiano hace cuando no acepta toda la palabra de Dios, cuando le quita al texto, ¿no? Hoy en día fácilmente las personas les gusta recitar promesas, les gusta seleccionar una parte de la Biblia y decir yo creo en esto, pero no les gusta la totalidad de la Biblia, ¿no? Incluso los impíos también usan la Biblia, usan pequeños textos que se acomodan a lo que ellos quieren, a lo que les conviene, pero no aceptan toda la Biblia, no aceptan la palabra de arrepentimiento, la palabra que les amonesta, que les exhorta al Evangelio de Jesucristo. Solamente sacan lo que les conviene, ¿no? Y esa es una práctica muy parecida a la de Marción, que sacó lo que no le gustó y dejó solamente lo que le convenía. Entonces podemos decir que el marcionismo es una variante del gnosticismo que tiene como jefe o como líder a Marción, un hombre que fue expulsado de la comunidad romana por sus ideas y que fundó una iglesia separada que llamó por su nombre, marcionismo, y duró hasta el siglo V. Ese fue un movimiento que se oponía a la verdad bíblica dada por los apóstoles. Según la doctrina de Marción, el Antiguo y el Nuevo Testamento son dos libros distintos. El Antiguo Testamento procede del Dios de la justicia, creador del mundo, de este mundo, mientras que en el Nuevo Testamento procede del Dios de la bondad, ¿no? Entonces, imagínense, dividió la Biblia en dos, diciendo que una parte era del Dios de la justicia, del Dios juez, ¿cierto? Y que el Nuevo Testamento ya viene a ser el Dios bondadoso. Y esto, aunque suena terrible, pues es lo que muchos hacen hoy en día sacando el Antiguo Testamento de la Biblia, como si no fuera inspirado, como si no fuera parte de ella. Y eso nos tiene que llamar la atención. La Biblia nos dice que la suma de su palabra es la verdad. Antiguo y Nuevo Testamento son la Biblia, son la palabra de Dios. No podemos quitar el Antiguo Testamento porque allí está la base sobre la cual entendemos el Nuevo. Entonces no podemos hacer lo mismo que hacía Marcio, sino que tenemos que aceptar todo el consejo de Dios. Entonces,
Este hombre enseñaba que bajo el imperio del Dios de la justicia, la humanidad vivió como oprimida por la ley y fue castigada con severidad, ¿no? El Dios bueno tuvo entonces compasión de la humanidad y salió de su silencio enviando al Redentor. Entonces Jesucristo apareció a semejanza de un hombre, a semejanza, decían ellos, de un hombre, para inaugurar el reino de la misericordia y del amor. No nació de la Virgen, no sufrió, no murió según la carne. Eso decían estos hombres. Todo eso hacía parte de lo que se llamaba el marcianismo, el marcionismo. Entonces, todas estas eran falsas doctrinas que se estaban dispersando por la iglesia. En cuanto a la ética, Marción era intrínsecamente severo. Él no admitía muchas cosas que incluso la Biblia se admite. Él prohibía muchas cosas que la Biblia no prohíbe. No admitía, por ejemplo, el matrimonio. Prohibía la carne y el vino. Y contra el marcionismo lucharon hombres como Teófilo de Antioquía, Melitón de Sardes, Justino e Ireneo. Pero el que llevó más a fondo la lucha contra esta secta fue un hombre que destacó en los primeros siglos de la iglesia, un hombre que luchó por la verdad bíblica, que fue Tertuliano. Tertuliano es uno de los hombres destacados de los primeros siglos y él emprendió una lucha contra todas estas mentiras de Marcio. La unidad del Antiguo y el Nuevo Testamento fue magistralmente defendida por estos hombres que fueron grandes defensores de la fe bíblica. La unidad del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Eso es muy importante. No son dos libros, es un solo libro. No son dos historias diferentes, es la misma historia. No son dos dioses, es un solo Dios. No son dos pueblos, es un solo pueblo. Y otro hombre que defendió de una manera maravillosa la unidad del Antiguo y el Nuevo Testamento fue Agustín de Hipona. Él dijo que el Antiguo Testamento está presente en el Nuevo y el Nuevo está latente en el Antiguo. Y eliminó, con esa frase nada más, eliminó la oposición entre ambos que Marción pretendía poner allí en medio de la iglesia. El Antiguo Testamento está allí, en ese Antiguo Testamento está la semilla de la cual brota el Nuevo Testamento. Nosotros podemos ver. Si leemos el Antiguo Testamento, tenemos que decir que esa es la base del Nuevo Testamento. De tal manera que la manipulación o la destrucción del Antiguo Testamento lleva inevitablemente a la manipulación o destrucción del Nuevo Testamento. No se pueden separar esos dos testamentos. La suerte del uno es la suerte del otro. Y esto es así porque existe entre ellos un hilo conductor que los recorre de comienzo a fin y es la historia de redención. Recordemos que la Biblia es la historia de redención. Una historia que empieza en el Antiguo Testamento y es cumplida en el Nuevo. Y eso tiene que quedarnos claro. La Biblia es un solo libro. Es la historia de redención. La Biblia no son dos libros. Es un solo libro, la historia de redención. Desafortunadamente, muchos grupos cristianos hoy desprecian el Antiguo Testamento, como lo hizo Marción en ese tiempo en donde la iglesia tuvo que declarar su fe y ponerla por escrito. Hoy en día también la iglesia tiene que hacer algo en medio de toda esa situación en la cual muchos sacan partes de la Biblia, específicamente del Antiguo Testamento, y ven a Dios de la misma manera que Marción, ven a Dios como que el Dios del Antiguo Testamento era el Dios de la ley y el Nuevo Testamento es el Dios de la gracia. Eso es equivocado. Nosotros vemos Antiguo y Nuevo Testamento, la gracia de Dios. Nosotros podemos ver Antiguo y Nuevo Testamento, la ley de Dios. En los dos está la ley, en los dos está la gracia.
En los dos está la redención por la fe. En los dos está el sacrificio vicario del Cordero. En los dos testamentos la verdad sigue siendo la misma. Las personas del Antiguo Testamento se salvaron de la misma manera que las personas del Nuevo Testamento. Así que esas falsas doctrinas del marcionismo, desafortunadamente hoy en día en muchas iglesias se aceptan esa costumbre de quitar de la Biblia lo que no le gusta al pecador, pues hoy en día también está esa división que se hace entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ese deseo de eliminar el Antiguo Testamento, todas esas cosas están presentes hoy también en la iglesia de Cristo. Así que como creyentes, como pastores, como maestros, debemos tomar las banderas de Tertuliano, de todas estas personas que hicieron su parte en medio de la historia y defender la doctrina apostólica, la doctrina bíblica. De eso se trata el credo de los apóstoles. El credo de los apóstoles lo que hace es defender la doctrina bíblica del docetismo y del marcionismo. Ahora veamos cuáles son las principales doctrinas que nos propone o que nos enseña este credo apostólico. ¿Cuáles son las principales doctrinas? Entonces, este credo es corto, ¿no? Es muy corto. Pero en él se ve no solo la base esencial de la doctrina de los apóstoles, sino la de toda la Biblia. Si ustedes ven las declaraciones de este credo, allí se ven reflejadas las doctrinas esenciales, no solamente del Evangelio, sino de toda la Biblia. Y aunque es muy corto, en sus sentencias contiene todos los dogmas fundamentales por los que la iglesia cristiana se distingue de religiones como el judaísmo, como el islam, como las religiones paganas, ¿no? Entonces, en sus sentencias está la diferencia entre el cristianismo verdadero y todo lo demás, ¿no? Su contenido es trinitario, ya que se confiesa la fe en cada una de las personas de la Trinidad. En sus artículos se resume brevemente la doctrina acerca de la iglesia, el cuerpo de Cristo. El credo da énfasis a la humanidad de Cristo, porque muchas doctrinas gnósticas, como las que acabamos de nombrar en este tiempo, negaban tajantemente esa humanidad de Cristo. Y sus 12 doctrinas básicas son importantes. Vamos a ver esas 12 doctrinas básicas. La primera de ellas es la doctrina de Dios, el Padre. Dios es el Padre, ¿no? Y el credo lo presenta a Dios Padre como omnipotente y creador. Omnipotente es decir, que todo lo puede. El credo dice que Él es el Dios, el Padre, todopoderoso, el que todo lo puede, el dueño de todo. Y también dice creador del cielo y de la tierra. Es decir, Dios es el creador, dueño de todo lo que existe. Habla de un solo Dios. Miren la diferencia. Recuerden que estas doctrinas falsas hablan de dos dioses, uno de la justicia, el otro de la bondad. Pero el credo apostólico dice, hay un solo Dios, es omnipotente y es el creador de todo lo que existe, ¿no? Esa es la primera doctrina que defiende. La segunda es la doctrina de Jesucristo. Es la cristología. El credo apostólico es muy cristológico. Habla de Jesucristo, el único Hijo del Padre, el único Hijo del Padre, resaltando su divinidad, ¿no? Aquí resalta que Jesucristo es Hijo de Dios. Es dado por Dios, Él viene de Dios, Él es el verbo hecho carne. Y ahí es donde viene la tercera doctrina, que es la encarnación y la concepción. Recordemos que el credo habla acerca de que Él fue puesto aquí en esta tierra por Dios, que Él fue nacido de la Virgen María, ¿cierto? Fue concebido por el Espíritu Santo. Y todo esto nos habla de su encarnación. El que lo concibe es el Espíritu Santo y Él nace como un hombre a través de la Virgen María.
Y eso también es importante dentro del credo en medio de la situación o de el ataque que estaba viviendo la sana doctrina, porque recordemos que estas falsas doctrinas decían que Jesucristo no era hombre, sino que parecía hombre. La doctrina de la encarnación que toca aquí el credo, pues dice claramente que Jesucristo nació de una mujer. Él era un hombre, ¿no? Nos habla de la encarnación, cuando el verbo se hizo carne, de la concepción de María. Todas estas cosas las toca el credo apostólico. Otra doctrina que toca allí el credo y que es importante para la fe nuestra como cristianos es la crucifixión, ¿no? Es decir, su muerte física. Ese es un asunto central dentro de la fe cristiana. Hoy en día han surgido falsas doctrinas llamadas liberales, ¿no? Que lo que hacen es negar la crucifixión, el sacrificio vicario de Cristo. Pero ese hecho de que Cristo haya muerto en la cruz es el centro del Evangelio. Recordemos que desde el Antiguo Testamento Dios nos habla acerca de esa justicia sustitutiva, de esa redención. Desde el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, en los altares del Antiguo Testamento, en todo esto se veía la muerte del sustituto, la muerte de un cordero, de un animal que iba a pagar por el pecado de la persona que lo traía. Esa era la dinámica del Antiguo Testamento en el tabernáculo, en el templo. Y de lo que nos estaba hablando esto es de la justicia de Dios por la fe, del Evangelio. De que Dios en su infinita gracia permite que un cordero fuese sacrificado por el pecado de una persona. Y esto nos hablaba de Cristo. El Antiguo Testamento es el Evangelio prometido, ¿no? El pacto prometido. Y en el Nuevo Testamento vemos a Cristo viniendo y pagando en la cruz como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso dijo Juan. Negar la crucifixión, negar el poder de la crucifixión, de la muerte física de Jesús, es negar el Evangelio. Se puede creer en Jesús, en que predicó cosas muy hermosas, en que enseñó parábolas maravillosas, pero si no cree en su muerte, si no cree en esa parte importantísima de la fe cristiana, pues sencillamente usted no es cristiano, porque el cristiano es el que cree que Cristo ha muerto. Ese es el Evangelio. Por eso Pablo decía que él iba predicando a Cristo crucificado, ¿no? Eso era lo que él predicaba, a Cristo crucificado. No a Cristo nada más como alguien que dijo palabras excelentes, no a Cristo el que hizo milagros y sanó y todas estas cosas, no solamente eso es parte de la historia de Jesús, pero el punto central del Evangelio es su crucifixión. En la crucifixión, por la muerte de Cristo, su iglesia tiene vida eterna. Es por la muerte de Cristo que nuestros pecados han sido perdonados, que tenemos acceso al trono de nuestro Dios. Es solamente por la obra de Jesús, por su crucifixión. Así que ese punto era muy importante defenderlo y específicamente con las falsas doctrinas que había en la época, era la crucifixión de Jesús, su muerte física. ¿Por qué? Porque estos gnósticos y estos docetistas y los de Marción, pues ellos lo que decían era que Jesús no había venido en carne, pero la Biblia dice que Él padeció, como dice el credo, Él padeció, Él sufrió la muerte física, porque su cuerpo era real. Entonces, ese es otro punto importante que el credo trata aquí. Y otra de las doctrinas importantes es la resurrección, ¿no? Jesucristo, después de morir en la cruz, también resucitó. Y el credo también se encarga de decir resucitó, ¿no? Ese Cristo que murió bajo el poder de Poncio Pilato, el tercer día resucitó de los muertos, ¿no? Esa es la doctrina de la resurrección. Otra doctrina que es importante es la ascensión. La doctrina de la ascensión quiere decir que después de resucitar, Él subió al Padre, ¿no? Él subió. Él subió y fue cuando hizo la promesa de su venida, ¿no?
que es la séptima doctrina de la que trata el credo, el regreso de Cristo. Cristo cuando ascendió a los cielos, Él prometió volver. Recordemos que cuando los discípulos estaban allí en la tumba, eh, el ángel les dijo, ¿qué hacen ustedes allí? Les dijo, ese mismo Cristo que fue crucificado, que murió, Él resucitó y volverá en gloria. Y es lo que la Biblia nos promete. Es el próximo evento que la iglesia va a ver aquí en esta tierra, es el regreso del Salvador, ¿no? Y con ese regreso también viene el juicio, ¿no? Porque Jesucristo regresa ya no a morir, porque Él ya murió una vez para siempre, ya no como redentor, sino como el juez, ¿no? El que va a juzgar a los vivos y a los muertos, dice el credo. Entonces, esa es otra de las doctrinas importantes del credo, el regreso de Cristo y el juicio. Otro tema que es de mucha importancia es el del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo como esa persona de la Trinidad, el Espíritu Santo como Dios. Esa es otra de las doctrinas que el credo defiende. Otra es la iglesia. El texto del credo nos habla acerca de la iglesia. Y la iglesia es importante dentro de la historia de redención porque la iglesia es aquel pueblo que quiso redimir Dios en su soberana voluntad, en su soberano propósito. Luego también está el tema o la doctrina del perdón de los pecados. Ese también es otro punto importante. El Evangelio es justicia, la gracia es justicia. Algunos ven como que la gracia y la justicia son como dos cosas opuestas y no es así, porque la gracia lo que hace es satisfacer la justicia precisamente. Y lo que nos muestra el credo es que debe haber perdón de pecados. Hay perdón de pecados en Cristo. Hay perdón de pecados. Por la obra perfecta de Cristo, el creyente puede ser perdonado, redimido, salvado, limpiado. Y esa es la obra del Evangelio. Otro tema que es importante es la resurrección de los muertos. La Biblia la enseña y el credo destaca también esta doctrina básica o fundamental de la fe cristiana. Los muertos van a resucitar, los muertos resucitan, unos para vida eterna, otros para perdición eterna. Es lo que dice la Escritura. Y ese es otro asunto que a través de los tiempos ha estado así como en debate por algunas falsas doctrinas que han pretendido que la resurrección de los muertos no se va a dar o han transformado, trastocado lo que es la resurrección de los muertos, pero la Biblia es muy clara en decir que los muertos resucitan, unos van a resucitar para vida eterna y otros para perdición eterna. Finalmente, el credo nos habla de la vida eterna, que es esa gloria que vamos a experimentar los creyentes, los que hemos creído en el Evangelio, al final, ¿no? Cuando todo esto se ha consumado como la obra de redención del Señor Jesucristo, pues allí el creyente disfrutará de la vida eterna con el Señor. Es más, de hecho podemos decir que el creyente disfruta en la actualidad la vida eterna, porque la vida eterna la recibió en la salvación, pero la expresión vida eterna aquí en este punto nos está hablando acerca de la vida eterna que vamos a disfrutar en presencia del Padre. Entonces, si nosotros vemos, estas 12 doctrinas son fundamentales en la fe cristiana, ¿no? Algunos han llegado a pensar que el credo era católico romano y que lo que hacía era proclamar las doctrinas del catolicismo romano, pero eso no es cierto. Si ustedes se dan cuenta, este credo no es del tiempo de la Iglesia católico romana, sino que es un credo del tiempo de la iglesia posapostólica, de esa iglesia que está tratando de defender su fe y que en 12 sencillos puntos resume lo que la Biblia enseña, dejando claro que lo demás es falso, ¿no?
Si no creemos por ejemplo, en la crucifixión, pues eso no es cristianismo. Si no se cree en la resurrección, eso no es cristianismo. El credo apostólico sacó las 12 doctrinas fundamentales del Evangelio y dijo, es en esto que nosotros creemos. Por eso, muchas iglesias, o más bien todas las iglesias de este tiempo, alrededor de este credo, se afirmaron en la fe, ¿no? Ellos todos confesaban la misma fe eh, en estas 12 doctrinas. Y hoy en día nosotros también podemos decir que como iglesia debemos afirmar nuestra fe, ratificarla, eh, confesarla, decirla. Nosotros creemos en esto, ¿cierto? Hoy en día muchos quieren ser ambiguos con el deseo de ganar supuestamente almas, ¿no? Entonces dicen, no, no vamos a hacer confesionales porque entonces la gente no viene o las personas no quieren congregarse donde hay una doctrina fija, firme, pero la iglesia verdadera, la iglesia bíblica siempre ha tenido esa defensa de sus doctrinas fundamentales. Nosotros creemos en esto y debemos predicarlo. Debemos predicar que nosotros creemos en todas estas doctrinas bíblicas. Y yo les quiero animar a que veamos la, la importancia de este credo, lo bíblico que es, y que nosotros también podamos tener en nuestras iglesias, en nuestros lugares de reunión, nosotros también podamos tener una defensa de la fe bíblica. Hoy en día, con todo el engaño, con toda la falsedad que se ha multiplicado a través de diferentes iglesias, qué bueno que nosotros como creyentes testifiquemos de la fe apostólica, que nosotros podamos tener identidad con la fe apostólica. Lo que decía el texto con el que empezamos esta clase y con el que estamos empezando este módulo, que el apóstol Pedro nos insta, nos llama a defender, a recordar, a tener memoria de la doctrina apostólica. Es lo que hace el credo, por eso se llama el credo apostólico, porque resume las doctrinas que los apóstoles nos enseñaron. Entonces, esto es muy importante. Las iglesias, cuando son confesionales, no quiere decir eso, al ser confesionales, no quiere decir que las iglesias crean en documentos que no son la Biblia y que los tengan por la norma de fe. No, los documentos en los que creen las iglesias confesionales son documentos que a través de la historia lo que han hecho es confesar la fe bíblica y verdadera. Y por eso se tienen estos documentos, ¿no? Pero no quiere decir que estos documentos sean sagrados o que estos documentos sean infalibles. No, como hemos dicho, los documentos históricos deben verse a la luz de la palabra, que es la única norma de fe y conducta. Pero como hemos podido ver a través de esta clase del credo apostólico, el credo apostólico es bastante bíblico. Es más, podemos decir que el credo se ocupa de no añadir, ¿no? Tal vez por eso es tan corto, no añadir ni quitar, sino afirmar exactamente lo que la Biblia dice. Obviamente, un estudio más profundo acerca del credo sería muy edificante porque hay algunas de las cosas que el credo apostólico dice que algunos podrían decir, pero ¿qué pasó aquí? ¿O qué quiere decir esto? Es muy importante analizar bien las doctrinas que están escritas ahí, pero como podemos ver, todas ellas hacen parte de lo que la Biblia dice, de lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña que Dios es el Padre, que Jesucristo es el Hijo, nos enseña que Jesucristo fue encarnado, concebido por la obra del Espíritu Santo, nos enseña que fue crucificado, nos enseña que resucitó al tercer día, también nos enseña la ascensión, nos enseña el regreso de Cristo, nos enseña que Cristo volverá a hacer un juicio, nos enseña el Espíritu Santo como Dios con nosotros ahorita en este momento después de la resurrección de Cristo. El Espíritu Santo está allí redarguyendo, edificando a la iglesia. Nos enseña acerca de la doctrina de la iglesia, nos enseña también la Biblia acerca del perdón de pecados, de la resurrección de los muertos y obviamente también nos enseña de la vida eterna. No, no habría que refutar a esas doctrinas porque todas son bíblicas.
Así que el Credo de los Apóstoles es un documento histórico muy hermoso y muy edificante para la iglesia. Usarlo como herramienta en las iglesias de hoy en día no está mal, al revés, todo lo contrario, es una bendición poder usar un credo que resume tan claramente las doctrinas de la Biblia. Entonces, con esto llegamos al fin de esta exposición del credo apostólico. Si Dios nos permite, nos vemos en la próxima clase, donde estaremos hablando de los demás credos y de estos documentos históricos que son de gran bendición para la Iglesia de Cristo. Así que es todo por hoy. Dios los bendiga.